3. Persecución. El problema con lo que Muhammad enseñaba. Aunque las enseñanzas del Corán, en las primeras revelaciones, puedan parecer a priori una simple explicación inocua acerca de Dios y el papel del ser humano en esta creación, todo lo que se derivaba de ellas terminaría resultando bastante problemático para los árabes de la época. La esencia de la enseñanza de Muhammad radicaba en el carácter único, trascendente e incomparable de Dios. Él es Dios, uno, Dios, el autosuficiente. No engendra ni ha sido engendrado, y no hay ningún semejante para él. Sura 112. Nota: en árabe as-Samad, definido a menudo como aquel que no depende de nada mientras que todo depende de él. Si Dios era el único agente con poder real, eso significaba que el culto a los ídolos era falso y estéril. Y en efecto, el Corán ordenaba a Muhammad proclamar: vamos a invocar, aparte de Dios, a aquello que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos. Sura 6, versículo 71. Todo esto implicaba, en la práctica, que no solo los idólatras y sus ancestros estaban flagrantemente equivocados, sino que la principal fuente de ingresos de la Meca corría peligro. Sin los ídolos que había alrededor de la Kaaba, los árabes no vendrían a peregrinar a la ciudad anualmente y ésta dejaría de ser un eje central del comercio, con las pérdidas económicas que todo ello implicaría. Pero este no era el único problema. Si el ser humano era individualmente responsable ante Dios de ayudar al prójimo, luchar contra la injusticia y abandonar toda indecencia y deshonestidad, una importante parte del estilo de vida que tenían los árabes debía cambiar radicalmente, algo que pocos estarían dispuestos a aceptar solo porque un mortal como Muhammad lo diga. ¿Has visto a aquel que desmiente la responsabilidad ante Dios?, interrogaba la palabra divina, en un mensaje que claramente hacía alusión a los más poderosos contemporáneos de Muhammad. A causa de ello, es el mismo que repudia al huérfano y no incita a alimentar al pobre. Sura 107, versículos 1 a 3. Nota: la palabra din, traducida aquí como responsabilidad, significa en árabe deuda, retribución y religión. Este tipo de enseñanzas terminarían poniendo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam en situaciones muy difíciles, a las que tendría que enfrentarse con determinación, ya que Dios no le daba la opción de suavizar el mensaje. Su única función era transmitir las palabras del Corán y ponerlas en práctica. El ser humano no ha tomado la cuesta empinada. ¿Y qué te hará concebir lo que es la cuesta empinada? Es liberar a un esclavo o alimentar, en un momento de escasez, a un huérfano cercano o a un pobre que está tendido en el suelo, y además estar entre los que han creído, se exhortan a la paciencia y se exhortan a la compasión. Sura 90, versículos 11 a 17. Nota: es decir, no ha tomado el camino del esfuerzo en la evolución moral. Se define como una cuesta empinada porque es más difícil, a corto plazo, transitar en él que dejarse llevar por las bajezas como el egoísmo, la avaricia, la tacañería, la impaciencia, la ira y el rencor, cualidades opuestas a las que se mencionan en este pasaje. ¿Cómo verían los contemporáneos de Muhammad estas palabras cuando su economía se apoyaba en gran medida en la esclavitud? ¿Qué pensarían estos individuos para los cuales la pertenencia tribal determinaba el valor de la persona, cuando el Corán les reprochaba su constante violación de los derechos del huérfano y el necesitado? La revelación divina denunció explícitamente, a través de los labios de Muhammad, la noción que existía en su sociedad de que el nacimiento de un niño varón era más deseable que el de una niña. Para algunos progenitores, la humillación que suponía el nacimiento de una niña era tal que se traducía en una infame costumbre de enterrar vivas a algunas de ellas. Cuando se le da a uno de ellos la buena noticia del nacimiento de una niña, su rostro se ensombrece, mientras contiene la ira, evitando a la gente por ese mal que se le ha anunciado. ¿Conservará a la niña pese al desprecio que siente, o la enterrará en el polvo? Qué lamentable es lo que se están planteando. Sura 16, versículos 58 y 59. Los primeros en darse cuenta del riesgo que la nueva religión representaba fueron las personalidades más nobles de la tribu de Quraysh.
Pero por si lo anterior fuera poco, las palabras que Muhammad recitaba en nombre de Dios rechazaban el concepto de que ninguna persona pudiera tener un mayor mérito que otra solo en base al linaje o la tribu, y establecían que el verdadero mérito se basaba en el carácter moral y espiritual de la persona. En otras palabras, el individuo más distinguido de Quraysh y el esclavo más desestimado por la sociedad eran, en esencia, iguales ante Dios. ¿Qué puede haber más indignante que eso? Reacciones hostiles al Corán. Quienes no veían con buenos ojos la prédica de Muhammad propusieron diversas explicaciones sobre el origen de las palabras que salían de su boca y que, según él, procedían directamente de Dios. De acuerdo con una de estas, Muhammad había despertado una repentina vocación poética y, en consecuencia, empezó a componer el Corán. De acuerdo con otra, Muhammad se había vuelto practicante de una nueva forma de hechicería, ya que con la recitación del Corán encantaba a las personas y de esta manera separaba a las familias, algo que los hechiceros suelen hacer. Naturalmente, eran las familias de los que seguían a Muhammad quienes decidían marginarles. El Corán insistía una y otra vez en la preservación de las relaciones familiares como uno de sus cardinales principios éticos. Otra explicación propuesta era que Muhammad había perdido la cordura o estaba siendo víctima de una posesión demoníaca. En todo caso, lo que Muhammad relataba, tanto las historias de naciones del pasado que fueron destruidas por Dios como las descripciones de la recompensa y castigo divinos en una vida posterior a esta, eran leyendas de los antiguos. Nota. El Corán, además de defender su origen divino y detallar el modo en que era revelado, registra las críticas de sus oponentes y generalmente las refuta, señalando en ellas falta de evidencia o inconsistencias internas. Ver, entre muchos ejemplos, Sura 6, versículo 25, Sura 15, versículo 6, Sura 21, versículo 5, Sura 25, versículo 5, Sura 68, versículo 51, Sura 83, versículo 13. La propia revelación respondía a estas críticas. Muhammad no tenía habilidad ni vocación poética, y esto era bien sabido por sus paisanos. Asimismo, su cordura y su honestidad eran algo de lo que ellos mismos daban fe, hasta que ahora, por conveniencia, habían decidido ponerlas en duda. Al fin y al cabo, eran ellos mismos quienes, antes de la llegada del Corán, habían apodado a Muhammad el confiable. Naturalmente, estos argumentos no eran presentados como parte de un diálogo respetuoso. Eran planteados como burlas, a menudo desarrolladas en función de las necesidades del momento. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, y sus seguidores se fueron convirtiendo, cada vez más, en el objeto de humillaciones públicas. El desafío del Corán. La revelación divina, además de responder a las críticas a medida que los idólatras las planteaban, propuso un desafío a quienes negaban que el Corán estaba siendo revelado por Dios. Nota. El Corán no descendió de una vez, sino que distintos pasajes descendieron en diversas circunstancias durante toda la misión de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. En el periodo histórico sobre el cual se narra en estas páginas, todas las revelaciones que iban siendo reveladas eran Corán. El Corán no era conceptualizado como un volumen con las suras y los versículos numerados. Si el Corán era realmente de origen humano, los árabes de la época deberían ser capaces de componer un discurso similar. El Corán les retó, en su característico tono de total seguridad, a componer un discurso igual a la revelación. ¿Son sus intelectos los que les incitan a decir esto, o simplemente es que son una gente rebelde? ¿O es que dicen que el profeta ha compuesto esta recitación? Para nada, el problema está en ellos, que no están dispuestos a creer. Que presenten un discurso similar a este si lo que dicen es verdad. Sura 52, versículos 29 a 34. Nota. Lo que expresa aquí el Corán es que las acusaciones y argumentos que proponían los oponentes de su mensaje no eran producto de un correcto uso de razón, sino de una predisposición negativa hacia sus enseñanzas, ya que no querían tener que alterar sus creencias, sus principios éticos ni su estilo de vida. Con este desafío,
Dios estaba ordenando de manera ineludible a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un individuo más dentro de la mayoría iletrada en la sociedad árabe, a que desafíe a los más exquisitos compositores de poesía y prosa para que intentaran imitar la perfección de las palabras divinas. Lo que esto implicaba es que el Corán no solo era el mensaje de Dios, era el milagro viviente que demostraba que Muhammad era, en efecto, un verdadero profeta. El desafío del Corán recibió por respuesta un silencio ensordecedor, pues nadie afirmó que pudiera componer algo similar al Corán, ni que fuera a intentarlo siquiera. Las acusaciones de que Muhammad era un hechicero o estaba siendo inspirado por alguna fuerza demoníaca encerraban, al fin y al cabo, un reconocimiento implícito del carácter sobrehumano del Corán. El profeta, naturalmente, no podía evitar sentirse dolido por las acusaciones y burlas que recibía, pero las palabras divinas que descendían le recordaban una y otra vez que su único deber era transmitir el mensaje y aceptar que los seres humanos eran libres de cavar su propio pozo. Sabemos perfectamente lo que dicen, pero tú no eres un guardián por encima de ellos. Así que amonesta con el Corán a quien tema mi advertencia. Sura 50, versículo 45. Nota. A menudo Dios habla en el Corán usando el plural de majestuosidad. La palabra divina instruía al profeta y sus seguidores, asimismo, a pasar por alto las ofensas recibidas. Sé tolerante con ellos y diles paz, ya que pronto sabrán. Sura 43, versículo 89. Persecuciones, torturas y asesinatos. La hostilidad hacia Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus enseñanzas no tardó en tomar una dimensión física, que empezó con las vejaciones y la tortura a los más débiles de la sociedad, los esclavos. En una ocasión, mientras Muhammad estaba rezando, un grupo de idólatras de Quraysh le rodeó y uno de ellos, un hombre llamado Uqba ibn Abi Mu'ayt, le lanzó las vísceras de un camello en la espalda. El profeta permaneció postrado, y poco después su pequeña hija Fátima vino y le retiró las vísceras mientras arremetía verbalmente contra el grupo de hombres. Este no fue el único incidente con Uqba. En otra ocasión, se dirigió al profeta mientras estaba rezando, enrolló parte de su vestido alrededor del cuello de éste y empezó a apretar con fuerza. Abu Bakr intervino y le apartó del profeta, y le dijo: ¿Vas a matar a un hombre solo porque dice «Mi Señor es Dios»? La desesperación de algunos miembros poderosos de Quraysh ante la negativa de sus esclavos a obedecerles y retractarse de su nueva creencia les condujo a torturarlos hasta niveles extremos. Esto fue lo que ocurrió con Sumayya bin Habbad y su marido Yasir ibn Amir. Ambos habían aceptado el Islam junto a su hijo Ammar. Algunos miembros del clan de Makhzum no tuvieron suficiente con torturar a Sumayya y a su marido. Decidieron que sería más efectivo hacerlo en presencia de su hijo. El profeta Muhammad, al observar tan angustiosa escena, no podía hacer nada más que decirles: «Paciencia, familia de Yasir, pues vuestro lugar de encuentro está en el paraíso». Ante la persistencia de Sumayya y Yasir en su convicción, un influyente individuo conocido como Abul Hakam, que se convertiría en uno de los acérrimos oponentes de Muhammad, apuñaló a Sumayya con su lanza. Nota. El nombre Abul Hakam significa, aproximadamente, el de sabio juicio, pero pasó a ser llamado por los musulmanes Abu Jahl, el de ignorancia. Las torturas a los seguidores de Muhammad se sucedían en la Meca y eran de varios tipos. Una de ellas consistía en colocar la cabeza de la víctima bajo el agua para que no pudiera respirar, y otra consistía en atarle en medio del desierto, en el abrasador sol del mediodía, o atarle en el suelo y colocarle una gran roca encima, una roca que, además de aplastar a su víctima, estaría ardiendo a causa del calor. Esto se hacía mientras se le ordenaba a la persona torturada que dijera algo negativo sobre Muhammad o algo positivo sobre sus ídolos. Uno de los esclavos que había aceptado el Islam, Bilal ibn Rabah, fue atado en la arena ardiente del desierto por Umayya ibn Khalaf, otro de los influyentes líderes de Quraysh y enemigos declarados de Muhammad. Se le colocó a Bilal una roca enorme sobre el pecho y Umayya le dijo:
Así estarás hasta que mueras, reniegues de Muhammad o digas algo positivo sobre las diosas Al-Lat y Al-Uzza. Bilal se limitó a repetir uno, en referencia a Dios, el único que merecía su entrega y su temor. Ante la llegada de las noticias de esta tortura a oídos del profeta, este envió a Abu Bakr para que negociara la emancipación de Bilal, negociación que concluyó con éxito. Pese a todo este sufrimiento, quienes habían decidido entregarse a Dios sobrellevaron grandes penurias sin retractarse de su convicción. Esta actitud firme se convertiría en una característica constante de los seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y un elemento que conduciría a sus oponentes a la desesperación, la cual no haría más que aumentar con el tiempo. En una ocasión, algunos seguidores del profeta se acercaron a él y le dijeron: ¿No vas a pedir a Dios que nos ayude? El profeta les respondió que, en ocasiones, a lo largo de la historia, quienes defendieron la verdad tuvieron que aguantar un maltrato y una tortura, incluso peor que lo que ellos estaban sufriendo, y que esta era una inevitable parte del proceso. Finalmente, les garantizó el profeta, la difícil situación terminaría y llegaría un día en que reinaría la seguridad en el territorio. Juro por Dios que todo esto llegará a su culminación, hasta tal punto que uno viajará desde San'a hasta Hadramaut sin temer a nadie aparte de Dios, y al lobo para que no ataque a sus ovejas. Y concluyó: sin embargo, vosotros mostráis impaciencia. Notas: el lobo atacando a las ovejas es una alusión a los peligros inevitables del viaje en la época. Vosotros se refiere probablemente al grupo de personas que le hicieron la pregunta. La victoria final del Islam y la seguridad de los musulmanes que Muhammad siempre garantizó a sus seguidores tenía que ser el resultado final de un proceso por el que inevitablemente había que pasar. Proceso que, tal y como Muhammad siempre dejó claro a los suyos, no estaba en sus manos. Estrategias para callar a Muhammad. Con el tiempo, los líderes de Quraysh empezaron a plantear distintas estrategias para hacer que Muhammad abandone su proyecto. Una de ellas fue coaccionar a su tío Abu Talib para que le pare los pies. Abu Talib, que no había aceptado el Islam pero siempre se mostró firme en su apoyo al profeta sallallahu alaihi wasallam, le pidió a este que se replanteara las cosas y no le pusiera encima una carga que quizás él no podría soportar. El profeta le respondió: «Tío mío, aunque me pusieran el sol en una mano y la luna en otra para que abandone esto, no lo abandonaría hasta que Dios lo haga triunfar o muera yo en el proceso». Una vez más, Abu Talib le expresó a su sobrino su convicción de que él no era un mentiroso y le manifestó que tendría su apoyo. «Ve ahí fuera, sobrino mío, y di lo que quieras, ya que por Dios jamás te entregaría a cambio de nada». Otra estrategia para presionar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviarle a Utba ibn Rabi'a, uno de los prominentes líderes de Quraysh, para que le propusiera abandonar su misión a cambio de convertirle en el hombre más rico de la comunidad o su líder. También le propuso financiarle la ayuda médica para librarle del espíritu que le pudiera estar causando sus visiones. La respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam fue sencillamente recitar unos versículos del Corán que, después de ratificar su propio origen divino, anuncian un castigo severo a quienes atribuyen poderes divinos a fuerzas ilusorias y condena a quienes se niegan a dar limosna a los necesitados. Sura 41, versículos 1 al 13. Utba, tras escuchar la elocuente recitación del Corán saliendo de la boca de Muhammad, caracterizada por un estilo totalmente distinto a su forma de hablar, perdió toda esperanza de convencerle. El estilo del Corán era, en efecto, inimitable, y sus palabras se expresaban con un tono de autoridad inflexible que no manifestaba el menor atisbo de miedo ante las amenazas. Si se apartan, diles: os advierto acerca de un rayo como el que ya cayó sobre los aditas y los tamudeos. Sura 41, versículo 13. Nota: los aditas y los tamudeos son pueblos del pasado cuya destrucción quedó en la memoria colectiva de los árabes y la cual el Corán atribuye a su negativa a aceptar el mensaje de sus profetas y a reformarse.
Utbah regresó a los suyos, quienes notaron el cambio en la expresión de su rostro, y les dijo, entre otras cosas: «Esto que he escuchado se convertirá en un gran acontecimiento». Le acusaron de haber sucumbido a la hechicería de Muhammad, y él respondió: «Yo ya os he dicho mi opinión, ahora haced lo que veáis oportuno».